Iglesia, que el Señor te bendiga. Bienvenido a nuestro culto virtual. En unos minutos estaremos comenzando y esperamos que el mismo sea de bendición a tu vida y la de los tuyos.
Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que están con nosotros en este espacio virtual. Vamos a celebrar este domingo de resurrección. ¿Qué tal si buscamos en nuestras Biblias la lectura de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3? Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. ¿Qué tal si reflexionamos sobre esa palabra y tomamos este espacio para tener una oración de gratitud? Gracias, Señor, te damos por este espacio, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, que tú estás presente en cada lugar, Señor, Señor, y tú puedes hacernos de nuevo otra vez, Señor. Podemos caer, Señor, y entender, Señor, que tú eres el Cristo, Señor, y que a través de ti es que llegamos, Señor, a la salvación, Padre. Gracias te damos, Jesús, por tu amor y por tu gracia, y por quien tú eres y lo que hiciste por nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos en nombre de Jesús. Amén y amén. Y seguimos adorando al Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Y el único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, 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 eres todo poderoso, 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 eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Seguimos adorando al Señor a través de la palabra. ¿Qué tal si vamos al libro de Hebreos, capítulo 13, versículos del 20 al 21? Dice, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Nuestro Señor Jesús, porque Él nos capacita en todo lo bueno hacia hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumple en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta lectura nos lleva a recordar que el pacto que el Señor hizo con nosotros fue una alianza y lo selló con la cruz del Calvario. Nos llevó a confiar en sus promesas y saber que Él los va a cumplir y que Él ya cumplió con la promesa más impactante en nuestras vidas, el pacto de su muerte y de su resurrección. Somos hechuras nuevas, somos nacidos de nuevo. Jesús ha nacido en nuestros corazones y eso es lo que nos debe de importar. Eso es lo que nos debe impulsar a entender que como resultado la gracia de Dios y su fe nos lleva a entender que Él es quien ha muerto por nosotros y por eso es que nosotros debemos llevar esas nuevas hacia los demás. Vamos a tomar este espacio para orar, para que el Señor sea quien permanezca en nosotros y que nosotros permanezcamos en Él también. Gracias, Señor, te damos por tu amor.
Gracias, Señor, te damos por ese pacto, Señor, de sangre, Padre, que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu resurrección, Señor, y te damos gracias, Padre, porque lo hiciste así, de esa manera, Señor, y viniste como viniste, Señor, para cumplir con tu promesa, Señor. Te damos gracias por tu Hijo Jesús, Señor, porque a través de él, Señor, podemos encontrar, Señor, que tu voluntad siempre fue buena y que tu voluntad siempre fue perfecta y que tu voluntad siempre será, Señor, agradable para nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, te damos por quién tú eres y por lo que tú estás haciendo en tu iglesia, Señor, en estos tiempos, Padre. Porque reconocemos, Señor, que esa obra de salvación, Señor, no fue en vano, Señor, sino que fue para que cada uno de nosotros podamos, Señor, reconocer quién tú eres en nuestras vidas y que tú vives en nuestros corazones, Señor. En nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Seguimos adorando al Señor. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo vencedor. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo vencedor. Venció, las cadenas rompió, venció, y una puerta se abrió, venció. La muerte derrotó y con él vivo yo, libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor, libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor, venció, las cadenas rompió, venció. Una puerta se abrió, venció, la muerte derrotó y con él vivo yo, venció, las cadenas rompió, venció, y una puerta se abrió, venció, la muerte derrotó y con él vivo yo. Amén, gloria sea a nuestro Señor. Seguimos adorando a través de la palabra. Les invito a buscar en el libro de Mateos, capítulo 28, versículos del 8 al 10. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo salve. Ellas, acercándose, abrazando sus pies, y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dar las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Ese es el mensaje que nosotros debemos llevar. Correr y sin temor y con gran gozo, ir corriendo a los demás, decirle, Jesús resucitó, ha resucitado mi corazón y puedes resucitar en tu corazón. Animados por el Espíritu Santo, nos puede llevar a conllevar ese mensaje y reconocer que no nos podemos cansar de repetir que Jesús ha resucitado, de que Jesús es quien nos cambia nuestros sentimientos, de que Jesús es quien nos cambia nuestras actitudes, de que Jesús es quien nos forma. Y a través de ese mensaje va a formar a los demás. Y debemos llevar ese mensaje para que otros también. Gloria sea el Señor. Seguimos con nuestras alabanzas. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive, y por siempre reinará. Él vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo.
Dios te bendiga. Qué bueno que podemos compartir juntos a través de este espacio virtual. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de llegar hasta tu hogar a través de estos medios. Te invito a que reflexionemos en la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos del 19 al 22, que dicen de la siguiente manera: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Oremos al Señor, dando gracias por su palabra. Padre, te agradecemos una vez más la oportunidad que nos permites de compartir, Señor, tu palabra. Palabra que es viva, que es eficaz, que transforma, Señor, nuestra mente, nuestros corazones y es propicia a cada necesidad. Señor, que podamos recibir en esta mañana, Padre, el mensaje que tú tienes para todos y cada uno de nosotros. Es en el nombre poderoso de Jesús que oramos y damos gracias a ti, Señor. Amén. Quisiera que hoy reflexionemos en cómo el Señor ha permanecido con su pueblo a lo largo de la historia. Si miramos el pueblo de Israel, ese pueblo enfrentó una situación muy similar a la que nosotros vivimos en el día de hoy. Pero este pueblo se mantuvo firme porque Dios estuvo con ellos. El pueblo de Israel durante el exilio se lamentaba pues se encontraban lejos de la ciudad y por ende del pueblo y del templo. Eso significa que estando cautivos de manera forzosa en Babilonia, mantenían en su corazón el anhelo de servir a Dios en el templo. Pero aún en el cautiverio, Dios cuidó de ellos. Para nosotros resulta complejo mantenernos encerrados durante una semana en la cual salíamos con mayor frecuencia al templo. Les visitábamos constantemente porque quizás era parte de nuestra tradición, o también invitábamos a otros para que escucharan el mensaje del Evangelio. Pero esta Semana Mayor hemos trasladado esa celebración a los hogares, a tu hogar y a mi hogar. Hemos convertido el espacio virtual en un espacio sagrado, permitiendo que otros también sean partícipes de esta celebración. Para nosotros es algo nuevo, pero Dios, que ha sido el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo siempre, tuvo cuidado del pueblo y tendrá cuidado también de nosotros en el día de hoy. El Salmo 42, versos del 1 al 3, afirman las experiencias que enfrentó el pueblo durante el exilio en Babilonia. Recoge las experiencias de lamento del pueblo durante su exilio y el anhelo de servir a Dios en el templo. El salmista muestra su anhelo de visitar el templo y se lamenta porque estaba ausente del mismo. El pueblo se enfrentaba constantemente a la pregunta de sus opresores que le decían: ¿dónde está tu Dios? Hoy desde nuestros hogares, al igual que el pueblo de Israel, podemos afirmar que Dios está con nosotros. Es por eso que podemos responder a la pregunta que hace el salmista unos versos más abajo, que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En el caso de los discípulos, la historia también es muy similar. Aturdidos, encerrados y preocupados, los discípulos se enfrentaban a la dura realidad de la muerte del Maestro. La muerte de alguien a quien amamos nos afecta en gran medida. Imagino que los discípulos experimentaron un sinnúmero de sentimientos, pues no solamente su maestro había muerto, sino que ellos también le abandonaron, le traicionaron y le negaron. Como consecuencia, la desesperanza, las dudas y el temor se apoderaron de ellos y por eso se aislaron. A diferencia del pueblo de Israel, aquí el temor, las dudas y la desesperanza los mantuvieron a ellos cautivos. Pero ese no es el fin de la historia. Si la historia hubiese culminado con la muerte de Jesús,
ciertamente hubiese muerto otro profeta. Pero el hecho de que Jesús fue levantado de entre los muertos provoca que el relato de la pasión cobre sentido y vigencia para los discípulos, para el cristianismo y para nosotros en el día de hoy. Tú y yo le servimos a un Cristo vivo. Cristo no permaneció en la tumba esperando a que sus discípulos fueran a verle, sino que les salió al encuentro en el lugar donde estaban. El Señor se hace presente en el lugar en donde estamos. Por lo tanto, se hace presente hoy también en cada hogar. Es la presencia del resucitado la que provoca que su ministerio y los años que estuvo con los discípulos cobraran para ellos sentido. La tumba vacía cobró sentido por el evento de la resurrección. Solo la presencia de Cristo marcó la diferencia para los discípulos y marcará también la diferencia en tu vida. Los discípulos fueron testigos de sus milagros y de su amor a lo largo de su ministerio, pero el encuentro con el Cristo resucitado hizo que todo ello cobrara sentido. El fundamento de este evento es la fe de los discípulos y la fe nuestra. Como dice la Escritura, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si miramos en el Evangelio de Juan capítulo 2, versos del 19 al 22, nos daremos cuenta de lo siguiente. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puede mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y yo lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días, le respondieron. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así que cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Es decir, que la pasión y la muerte de Jesús cobra sentido por el evento de la resurrección que celebramos hoy domingo. Uno de los textos que se utiliza tradicionalmente es el de Juan 20, 19 al 23, que quisiera nuevamente afirmar la lectura del mismo. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puertas cerradas, como lo estamos tú y yo en la mañana de hoy, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Ciertamente cuando vemos y experimentamos la presencia del Señor, nos alegramos. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Al igual que los discípulos, nosotros hoy nos encontramos a puerta cerrada, en una cuarentena que busca prevenir el contagio masivo del COVID-19. Los discípulos estaban encerrados porque tenían temor, nosotros estamos encerrados por prevención. Puede que como los discípulos el temor y la ansiedad nos abrumen, porque son sentimientos que podemos experimentar. Pero el texto nos comparte un evento trascendental. Hay una gran noticia y es que Jesús, el resucitado, estuvo en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Eso significa que servimos a un Dios que se hace presente en el lugar donde estamos. No habita en templos hechos por seres humanos, habita en nuestros corazones, en nosotros que somos templo del Espíritu Santo. Hoy domingo de resurrección, 10 de abril de 2020, una fecha inolvidable para nosotros. Dios demuestra una vez más que permanece al cuidado de su pueblo. El Señor está con nosotros y mediante el Espíritu Santo nos recuerda, la paz sea con ustedes. Cristo vive, Él ha resucitado. Hermano y hermana que me escuchas, amada iglesia en Villa Marisol, recordemos las palabras de Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que no temamos, hermanos y hermanas. Confiamos en que el Señor está con nosotros. Él vive, Él ha resucitado. Dios te bendiga. Oremos al Señor. Padre, gracias una vez más por la oportunidad que nos permites de compartir, de afirmar una palabra, Señor, que sabemos que trasciende las barreras, Padre, y los obstáculos,
y que a través, Señor, de estos medios virtuales, Padre, a través de esta nueva comunidad virtual en la cual todos, Señor, y todas formamos parte, te pedimos que tú continúes hablando a nuestras vidas y que permanezcas con nosotros. Es en el nombre de Jesús que oramos y damos gracias a ti, Señor. Amén y amén.
Dios te bendiga rica y abundantemente. Hemos disfrutado de una Semana Santa diferente, una Semana Santa virtual y una Semana Santa que quedará registrada en la historia. Sobre todas las cosas reconocemos que el Señor continúa con nosotros y que hemos de continuar adorando y bendiciendo su nombre desde nuestros hogares. Así que gracias por haber disfrutado junto a nosotros de esta experiencia nueva, pero de gran bendición para ustedes y para nosotros. Así que Dios te bendiga rica y abundantemente y confiamos que el Señor Todopoderoso estará con ustedes siempre. Dios te bendiga.